Bienvenidos a Líneas de Guerra, el espacio dedicado cada día a analizar la actualidad política alrededor del mundo. Parece que la historia es cíclica. Aquella tesis que dice que los hechos históricos tienden a repetirse con algunos parecidos, con algunas diferenciaciones, pero que en esencia pues se repite, es como un ciclo. Parece darse de nuevo aquí con este tema de la guerra de Ucrania y Rusia. ¿Por qué? Porque por allá por el año 2003, cuando se inició la guerra en Irak, una de las consecuencias imprevistas de esa guerra fue el surgimiento de Hugo Chávez como líder regional. Recordemos que cuando Estados Unidos invade Irak, Chávez todavía estaba tambaleándose en el poder en Venezuela, venía de recibir un golpe de Estado y estaba en medio de un famoso paro petrolero que prácticamente estremeció los cimientos de su gobierno, de la revolución bolivariana. Sin embargo, la guerra en Irak hace que los precios del petróleo suban, que Chávez tome el control de PDVSA y que por ende se consolide en el poder, con la ventaja además de que como los Estados Unidos estaban concentrándose todas sus energías, toda su estrategia en la guerra con Irak y el impacto regional en términos de Medio Oriente que tenía esa guerra, pues eso hizo que descuidara el equilibrio geopolítico de la región latinoamericana y que Hugo Chávez pudiera surgir como el líder regional que fue, sobre todo entre los años 2004 y 2011, que fue, digamos, la época de oro de Hugo Chávez como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. La bonanza petrolera y el control de PDVSA, sumado al descuido o a la poca presencia norteamericana en términos de geopolítica en la región, pues permitieron que Hugo Chávez pudiera ejercer entonces una suerte de periodo hegemónico de sus ideas en la región. Gracias a ese empuje, pues surgió la figura de Correa, surgió la figura de Evo Morales, surgió también la figura de Néstor Kirchner, que el rescate de la economía argentina después del corralito del año 2003 fue gracias al apoyo del presidente Chávez, pero también al resurgir de Daniel Ortega, que volvió al poder a partir del año 2006 y se mantiene allí. Hago este introito histórico para que veamos una situación que en paralelo se está dando aquí en la región en este momento. No en paralelo, sino que ya 20 años después, pues parecen repetirse las mismas circunstancias históricas. Cuando llega el conflicto entre Rusia y Ucrania, las presiones de Occidente para las sanciones contra Rusia, sobre todo con el control petrolero y el control de gas natural que tiene Rusia como uno de los más importantes productores de esos temas, pues se da a la par con una situación de debilidad de Nicolás Maduro en Venezuela. Recordemos que Nicolás Maduro ya va para una década gobernando. Justamente en diciembre de este año se cumplen los 10 años de que llegó al poder de manera interina y en una situación todo el tiempo muy precaria. Ha logrado mantener el poder durante 10 años, básicamente debido a la atomización de la oposición, pero lo ha mantenido siempre en condiciones precarias porque ha tenido siempre el fuego cruzado de distintos sectores y las sanciones de los Estados Unidos, pero ha sabido Nicolás Maduro mantener al chavismo monolíticamente unido detrás suyo y también ha hecho una estrategia inteligentísima de mantener a la oposición atomizada, que no logra colocarse toda en torno a una sola figura. De hecho, durante los 10 años de Maduro, la oposición venezolana ha tenido varias figuras de referencia, pero que ninguna ha logrado la cohesión total de la oposición.
En un primer momento, esa figura fue Enrique Capriles Radonsky, que cometió una serie de errores y perdió el control de la hegemonía de la oposición, el liderazgo de la oposición venezolana. Ahí entonces llega un periodo en el que se inserta Leopoldo López. Leopoldo López también, pues, tiene algunas situaciones y ese liderazgo pasa hacia Juan Guaidó, que lamentablemente no ha podido, digamos que, articular en torno suyo un proyecto alternativo al chavismo. Justamente, en ese escenario, además que el tiempo en el poder de Nicolás Maduro ha coincidido también con el tiempo hacia la baja de los precios del petróleo. Recordemos que el petróleo venezolano ha llegado a estar durante el periodo en que Maduro ha sido presidente hasta los $40, que llegó a verse en la época de Chávez en 120, en $130 el barril. Entonces, todo este contexto, en este escenario muy difícil que ha tenido Nicolás Maduro para ir navegando, pero que al final él se mantiene llevando a buen puerto, pues llega el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania. Ese conflicto hace que los precios del petróleo se disparen, lo cual le da una ventaja estratégica a Nicolás Maduro porque implica más recursos para él, pero, y aquí viene la parte, el corazón de este comentario, pero don Nicolás Maduro Moros se ha aprovechado ahora de las sanciones a Rusia de Occidente. Esas sanciones han hecho que inmediatamente los Estados Unidos miren a Venezuela. Y recordemos que hace ya unas 6 o 7 semanas se reunió Nicolás Maduro con funcionarios muy importantes del Departamento de Estado. De hecho, el propio Maduro lo anunció. Y a partir de ahí iniciaron una serie de medidas que uno se da cuenta que, obviamente, aunque no se anuncie de manera formal, aunque se mantenga, digamos que la tensión retórica entre Estados Unidos y Venezuela, pero en los hechos uno se da cuenta que ahí hubo algún tipo de entendimiento. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, Nicolás Maduro comienza a tener una política de regreso de los ciudadanos venezolanos que se fueron de allí, a abrir las compuertas, a devolver propiedades que se habían confiscado, por un lado. También Nicolás Maduro ha venido disponiendo algunas medidas, algunas concesiones para que mucho capital que ha salido de Venezuela pues regrese. Y eso evidentemente que crea las condiciones para que la situación de Venezuela pueda evolucionar hacia otro sentido, aún sea garantizando a Nicolás Maduro el poder por todo el tiempo que él tiene proyectado estar en la presidencia de Venezuela. Pero la parte que llama más la atención, que confirma esta intuición que uno tiene de que ha habido algún tipo de entendimiento, es que en esta semana el presidente Biden comenzó a flexibilizar las sanciones contra Venezuela, y una de las medidas que más llama la atención es la autorización a Chevron para que inicie negociaciones con PDVSA en una eventual licencia de exploración y explotación de petróleo en territorio venezolano. Recordemos que en el año 2007 Chávez hizo salir a las grandes petroleras norteamericanas de Venezuela y comprometió alianzas estratégicas con China y con Rusia para la exploración y la explotación de petróleo. Esta vez, pues, se abre la compuerta para que Estados Unidos vuelva, en manos de una de sus principales empresas petroleras, a abrir la explotación o la exploración petrolera en territorio venezolano. Claro, el Departamento de Estado dice que solo fue como un gesto porque el presidente Nicolás Maduro y la oposición estaban abriendo canales de comunicación en la Ciudad de México, en un diálogo en el que se está escenificando allí,
pero todos sabemos que esa concesión del gobierno de los Estados Unidos a Nicolás Maduro no tiene que ver únicamente con la apertura del diálogo, ni siquiera con la otra medida que tomó Nicolás Maduro hace unas semanas, que fue empezar a liberar presos que estaban en la cárcel producto de los conflictos políticos entre gobierno y oposición en territorio venezolano. Y entonces, justamente, esa concesión que se hizo, claro está, no tiene como empuje principal solamente algo de cariz político. Ahí hay un tema meramente económico. No es una coincidencia que ahora que empiezan las sanciones contra Rusia, que ahora que las relaciones entre Occidente y Rusia se tensan, pues de buenas a primeras Estados Unidos da una señal de concesión en el ámbito petrolero para negociar con Venezuela. Y entonces está muy claro aquí que Estados Unidos está preparando el terreno para iniciar nuevamente las relaciones en el ámbito económico con Venezuela. Esa va a ser algo que va a suceder en los próximos meses, porque recordemos que en videos pasados hemos reiterado nuestro pronóstico, nuestra proyección de que la guerra en Ucrania, la guerra de Rusia y Ucrania va a durar más allá del año 2024, porque tanto a Putin como a Biden les interesa llegar en alto nivel de conflictividad a la época en que ambos van a llevar a revalidar sus mandatos a sus respectivos electorados. Y obviamente en un ambiente de guerra el incumbente tiene amplias posibilidades de obtener la mayoría de votos, aunque en el caso de Biden pues su situación es un poco más compleja y más complicada en términos de popularidad que la de Putin. Ya en un video más adelante vamos a analizar toda la situación que viene con Biden a partir de las elecciones de noviembre, las elecciones de medio término de noviembre. Pero volviendo al tema Venezuela, está muy claro que se abre un camino para que en primer lugar, las sanciones contra Venezuela empiecen a mermar, y segundo, para que Nicolás Maduro pueda aprovechar de manera más práctica todo lo que está pasando con el alza de los precios del petróleo. El petróleo West Texas International anda a día de hoy cotizándose entre los 114, 115 dólares el barril. El petróleo venezolano, que es un poco más barato, que es un poco de menos calidad, pues debe andar rondando los 100 dólares, lo cual es mucho dinero, porque recordemos que Nicolás Maduro viene de tener precios del petróleo venezolano, alrededor de los 35, de los 40 dólares, que es muy bajo, sobre todo un país asediado por sanciones y que se ve muy limitado en cuanto a vender su producción petrolera, que además por la propia crisis económica también se ha visto obligado a mermar su producción de barriles diarios de petróleo. Venezuela llegó a producir en algún momento 2.5 millones de barriles diarios de petróleo. Sin embargo, a día de hoy apenas ronda el millón de barriles diarios de petróleo. Y cuando digo que ronda, los ronda hacia la baja. Es decir, es muy difícil que pueda pisar el millón de barriles diarios de petróleo, lo cual implica que su producción está en merma. Y esta inyección que puede tener de Chevron en base a algún acuerdo con Estados Unidos o la flexibilización paulatina y progresiva de las sanciones contra Venezuela, pues está muy claro que puede llevar al presidente Nicolás Maduro a, digamos que, establecerse en el poder, ir incrementando su popularidad. Yo me atrevo a decir que si hoy miden a Maduro, Maduro debe andar encabezando las preferencias electorales en Venezuela, por una sencilla razón: tiene la oposición atomizada. Solamente totalmente unificada la oposición puede generar algún tipo de amenaza para el chavismo en sentido general, y de hecho así fue contra Chávez en su última elección en el año 2012, que fue, aunque ganó con una buena cantidad de votos, con 10 puntos por encima
de Capriles, la diferencia fue menor a la que obtuvo Manuel Rosales en el año 2006 cuando enfrentó a Chávez, que ganó el presidente Chávez con 63% contra 28, 29 puntos. Pero yo pienso que en ese panorama que tiene Maduro ante sí, muy provechoso, si continúa unificado monolíticamente el chavismo en torno suyo, si él sigue logrando los equilibrios entre los liderazgos alternos que tiene dentro del chavismo, como el de Diosdado Cabello, que han hecho una mancuerna interesantísima. Personalmente a mí me ha sorprendido ver cómo ellos en momentos de asedio se han mantenido monolíticamente unidos, se han mantenido articulados, no ha habido entre ellos ninguna fisura y si ha habido algún tipo de inconveniente no ha trascendido más allá y han sabido lavar la ropa sucia dentro de la casa. Pero de ser así, Maduro se encamina a revalidar su mandato en el año 2024, porque también en el caso de Maduro tendría convocadas elecciones para el año 2024, porque en Venezuela el periodo presidencial es cada 6 años. La última elección fue en 2018, en mayo de 2018, pues estaríamos hablando que en Venezuela la elección que no tiene fecha fija, aunque sí año, se estaría dando en el segundo trimestre, quizás en el tercer trimestre del año 2024. Y si todo sigue como va, pues Maduro tendría todo el viento favorable para revalidar su mandato por otros 6 años. Claro, esto si se mantiene en el ámbito interno, en el frente interno, primero, el chavismo monolíticamente unido sin fisuras. Y segundo, claro está, que la oposición se mantenga atomizada, que hasta ahora ha sido así. Hasta ahora hay 3 grandes ejes en la oposición venezolana. Un eje que lidera Enrique Capriles Radonsky, que dice que hay que ir a elecciones, que hay que agotar la fase electoral, pero con garantías en medio de como producto de una gran negociación con el chavismo. En segundo término está también Juan Guaidó, que se mantiene como el famoso presidente encargado, pero que no ha podido, digamos que, consolidar su liderazgo. Y en tercer término está Leopoldo López junto a María Corina Machado, que mantienen la radicalización, que hablan de cero negociación y que hablan de romper el orden constitucional venezolano y llegar al poder por otras vías que no sea la electoral, en el entendido de que con el control férreo que tiene el chavismo de las instituciones en Venezuela, pues ir a las elecciones sería una pérdida de tiempo. Entonces, es en ese marco que Maduro, visto ya este panorama del frente interno, ahora en el frente externo, con Estados Unidos ya bajando la guardia con ellos en cuanto a las sanciones, buscando tener ganancia de causa o tener un mercado disponible petrolero en el caso de que la crisis con Rusia se agrave, y teniendo unos precios altos del petróleo, pues está muy claro que la situación en Venezuela va a cambiar mucho en términos económicos y podríamos estar viendo un resurgimiento de Maduro nuevamente ganando unas elecciones con un apoyo electoral importante. Pero falta mucho tiempo para eso. Falta todavía un gran trecho que recorrer. La política es muy variante. ¿Quién iba a pensar hace apenas 6 o 7 meses que hoy estaríamos hablando de la posibilidad de que Estados Unidos se sentara en la mesa de las negociaciones con Maduro y que abriera las puertas a flexibilizar las sanciones? Sin embargo, el conflicto con Rusia ha derivado a eso, tal y como ocurrió, como decíamos al inicio de nuestro comentario, con el impacto que tuvo la guerra de Irak en el liderazgo de Chávez. Yo personalmente pienso que sin la guerra de Irak, Hugo Chávez no se convierte en el gran líder regional que fue, no maximiza su figura, no se potencializa, no le da carácter universal a su liderazgo, porque el hecho de que Estados Unidos estuviera inmerso en una guerra crucial tras unos recursos muy importantes para los Estados Unidos, pues permitió que él pudiera
colocarse regionalmente y a nivel global como un referente alternativo a lo que estaba pasando con Estados Unidos como, como primera potencia del mundo. Quizás una de las cosas que también propició eso es que nunca antes, como en esa época, estamos hablando sobre todo entre 2003 y 2008, nunca antes se había visto Estados Unidos su nivel de respeto en el mundo tan bajo. Quizás solamente con la guerra de Vietnam Estados Unidos se vio en una situación de tan poco prestigio internacional, con la imagen tan caída a nivel global, y que el gobierno de Barack Obama sí contribuyó a levantar un poco esa imagen. Pero como estamos aquí para no salirnos del tema de Venezuela, yo pienso que Nicolás Maduro es una figura política que, pasado el tiempo, deberemos analizar con profundidad y con mucha atención. Lejos de la caricaturización que hacen los medios de este tipo de políticos, porque a Maduro nos los han vendido como un gran idiota, que básicamente por suerte está en el poder, pero yo pienso que cuando uno ve sus resultados, no, no se, ningún idiota puede mantenerse en el poder durante una década, asediado como ha estado asediado por la principal potencia del mundo, por incluso el Chávez se vio rodeado, salvo en el caso de Colombia, de gobiernos afines en sus fronteras. En el caso de Maduro ha sido todo lo contrario. Durante todo su mandato ha estado cercado por gobiernos tanto en Ecuador como en Colombia como en Perú, por gobiernos que no son afines al chavismo. Y eso, obviamente, y en el caso de Brasil por igual, y eso obviamente que también impacta, y Maduro ha sabido sobrevivir. Maduro es un gran sobreviviente. Yo, al margen de cualquier situación de, digamos que desacuerdo con sus ideas que uno pueda tener, pues desde el punto de vista de la ciencia política, Maduro es un caso de estudio para ver cómo este hombre ha sabido mantener cohesionada su base de apoyo político. Ojo, ojo, sin ser un militar, porque si algo tenía Hugo Chávez era que era un líder civil y un líder militar. Maduro, sin condiciones de liderazgo, ni cerca de las que tenía Hugo Chávez, y sin tampoco la penetración que tenía Chávez en las Fuerzas Armadas, ha logrado mantener cohesionado su base de apoyo, incluso la base de apoyo social, porque hasta en el peor momento Maduro ha estado siempre marcando sobre los 30 puntos. Es decir, que es un caso que hay que ver, que hay que analizar con profundidad, lejos de toda esta desfiguración que hace la media tradicional de algunos líderes. Habrá que ver cómo se desenvuelve todo esto. Yo sí proyecto que en los próximos meses vamos a ver cómo van cayendo una a una las sanciones, porque al final recordemos que Estados Unidos y las grandes potencias como Estados Unidos no tienen amigos, no tienen enemigos, no tienen aliados, no tienen adversarios, solo tienen intereses. Y esta vez los intereses de Estados Unidos están resguardados en una negociación importante con Venezuela. Hasta aquí el comentario de hoy de Líneas de Guerra. Como siempre, les invito a comentar en la cajita de comentarios, a participar de estos videos, a darle me gusta, a suscribirse y activar la campanita de las notificaciones. Cada día vamos a estar subiendo aquí videos sobre análisis internacionales en Líneas de Guerra y sobre análisis de la República Dominicana en el comentario de Juan Carlos Guerra, y otros contenidos que vamos a hacer en el transcurso de la semana. Nos estamos preparando para hacer contenido los 7 días de la semana. Así que hasta la próxima, y nos vemos luego con otro análisis y otro comentario más aquí en Líneas de Guerra.